La palabra entonces a nuestro querido amigo, compañero y expresidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, para la charla magistral de apertura de este curso. Bueno, un inmenso abrazo a todas y a todos. La pandemia y la persecución, porque, bueno, por la pandemia muchos de estos cursos son virtuales. Por la persecución, Gaby está en México, yo estoy en Bélgica y mi asistente está en Ecuador. Y bueno, también la modernidad, la cuestión digital, y no podíamos ingresar. De hecho, vieron una linda chica en la foto inicialmente con mi nombre, porque esta cuenta me la prestó Daniela Pacheco, y tuvimos que entrar de esta forma. No sé, Gaby, cómo podemos hacer para, me tienen que autorizar, me parece, para dividir pantalla. Se está transmitiendo en este momento y además en la pantalla compartida está ya su conferencia y usted está en pantalla igual. El problema es que no veo la presentación yo. Sí, yo no estoy viendo la presentación, Gaby, ¿no? No sé si la pueden poner, ustedes la tienen, o yo la puedo poner desde acá, ¿no? Pero permítanme dividir pantalla. Si usted tiene habilitada la opción de compartir pantalla en este momento ya en su... Perfecto. ¿La puede ver? Sí, pero acá no la veo, ¿no? La quito ahora. Vuélvala a poner el mismo ejercicio que hizo, por favor. Ok, vamos. Espérate un ratito. ¿Ahí la están viendo? Perfecto. Se fue de nuevo, ¿no? Otra vez salió. Perdóname un ratito, ok. Ahí, ¿verdad? Listo, perfecto. Ok, pongo habilitar, perdóname un segundito, ¿no? A ver si la puedo manejar ahí. Sí, la puedo manejar ahí, así que vamos ahí. Están viendo la presentación, que es lo importante, ¿no? Sí, se la ve en pantalla, presidente. ¿Y me ven a mí o no? Sí, también. Bueno, entonces estamos bien. Ok. Yo primero nuevamente reiterarles el saludo. Tenemos unos 18 minutos de atraso, si es que mi conferencia estaba pactada a las 6:30 hora de Bélgica, allá son 7 horas menos, 11:30. Un módulo se llama Economía, Ideología disfrazada de Ciencia. Vamos a demostrar, estamos convencidos de aquello, de que mucho de lo que nos presentan como ciencia son simples postulados ideológicos en función del status quo, además, ojalá fueran postulados ideológicos en función de las grandes mayorías. Y esta conferencia introductoria se llama Si la Tierra es plana, mi teoría funciona, en el sentido de que a los economistas nos encanta hablar de supuestos, supuestos y supuestos, y de esa forma las conclusiones que nos interesan, y luego nos olvidamos que eran supuestos, y admitimos esas verdades como verdades absolutas, indiscutibles, ¿no? Cuentan que yo soy muy malo para contar chistes, pero que se pierde un físico, un químico y un economista en una isla desierta, solo con una lata de frijoles, se morían de hambre y no tenían ni piedras para abrirla, ni destapador, ni nada, ¿no? Ni abrelatas. El físico dice, pongámosla al calor del sol, ¿ya? El sol la dilata, después con el frío de la noche, se contrae, se revienta la lata y nos comemos los frijoles. Viene el químico y dice, no, mejor pongámosla en el agua del mar, las sales marinas van a corroer la lata, salta la lata y nos comemos los frijoles. Y viene el economista y dice, no, mejor supongamos que la lata está abierta y comámonos los frijoles. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los supuestos de la economía, porque en el camino, como si se quedan, vamos a ver algunos ejemplos de eso, y luego admitimos las conclusiones prácticamente de condiciones que nos conducían a esa única conclusión como verdades absolutas, como realidad, cuando no es así. Me alegro mucho que este módulo se llame Raúl Prebisch. Para los jóvenes tal vez no saben quién fue Raúl Prebisch, para mí el más grande economista latinoamericano, el padre de la escuela estructuralista cepalina, porque fue secretario de CEPAL y toda esta corriente de pensamiento, vino de la CEPAL cuando era secretario Raúl Prebisch. No es el motivo de este módulo, es teoría del desarrollo. Sin embargo, muchos podrán criticar la escuela cepalina, estructuralista. Yo creo que tuvo mucho más aciertos que errores. De hecho, los errores fueron en implementación más que en conceptualización, pero al menos era pensamiento propio. Latinoamérica pensaba.
elaboramos pensamiento. Y eso es lo que nos reclamaba Roel Prebisch. Él tiene esta frase que dice: es preciso superar la indigencia ideológica prevaleciente en nuestros países en estas materias, esta proclividad secular a recoger afuera lo que es ajeno en gran parte de la realidad latinoamericana y sus exigencias. Ya veremos cómo hay cosas, supuestamente parte de la teoría, que son totalmente ajenas, incluso contraproducentes a la realidad latinoamericana. Así que me alegro mucho que hayan tenido el acierto, yo no lo recomendé por si acaso, de nombrar este módulo en honor a ese gran economista argentino, Raúl Prebisch. Cuando se inicia la economía como ciencia, allá por el siglo XIX, le dicen filósofos morales como Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, y la inician como economía política, porque estudiaban las fuerzas, relaciones de producción, de intercambio que habían dentro de una sociedad. Luego, cuando los economistas nos quisimos convertir no en políticos, sino en cientistas, incluso nos inventamos un premio Nobel en 1968, sepan ustedes que el premio Nobel de Economía no es original, el Banco Central de Suecia, el que administra los Nobel, y se inventaron un Nobel en el 68 para los economistas, siendo yo mismo economista. En realidad se llama Premio del Banco Central de Suecia, pero comúnmente se lo conoce como Nobel. Nos creímos cientistas, con una ciencia más exacta que la física, ¿no? Y nos olvidamos en el camino de esa denominación de economía política. Y es el mayor daño que se le ha hecho a la economía, haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Y nos ha hecho creer que todo es un tema técnico y sin considerar las relaciones de poder, eso es la política, relaciones de poder, ¿no? Las relaciones de producción, etc. Las relaciones de poder dentro de las sociedades nos han convertido en funcionales a los poderes dominantes. Como decía un gran economista, Jochen Galbraith, ya falleció y vivió muchos años, casi más de 90, y seguía enseñando, sabía más por viejo que por economista, más por viejo que por diablo. Tal teoría económica no es neutral. Reconoce que hay teoría económica, hasta eso es disputable, pero dice que no es neutral, es el aliado influyente y valioso de aquellos cuyo ejercicio del poder depende de la existencia de un público sumiso. Lo dijeron los economistas, así tiene que ser. No hay alternativa, no hay remedio. Y este es mucho más fuerte desde la caída del muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética, cuando se impuso un pensamiento hegemónico. Antes había un poquito más de pluralismo en economía, en lo que ustedes aprendían en la facultad, no sé si en el público, entre los estudiantes, hay estudiantes de economía o economistas profesionales. Antes se enseñaba un poco más de pluralismo, la economía, qué sé yo, marxista, la escuela historicista alemana, etc. Hoy no, eso es neoliberalismo y la economía, como veremos, reducida a la teoría del mercado. Esto lo dijo Galbraith en un famoso artículo que se llama El poder y el economista útil. En definitiva, lo que decía Galbraith es: el economista que hace abstracciones de las relaciones de poder es un completo inútil. Y otro gran economista, querido amigo, Yanis Varoufakis, fue ex primer ministro, ministro de Economía griego, tiene una frase lapidaria, ¿no?, en su libro Hablando con mi hija. A medida que surgieron las sociedades de mercado, la religión pasó a un segundo plano. Antes nos dominaban con la religión, ¿verdad? La clase dominante necesitaba una nueva narrativa con la cual legitimarse. La gente no creía mucho en la religión, o creía de otra forma, con la ilustración, el triunfo de la razón sobre la superstición. Se requería algo nuevo para dominar. Y se basó en los mismos métodos matemáticos de físicos e ingenieros para demostrar, con teoremas y ecuaciones, que las sociedades de mercado eran el orden natural último, creado como por una mano invisible, para usar las palabras de su padre fundador más famoso, el economista Adam Smith, que en verdad era filósofo moral. Esta ideología, esta nueva religión secular era, por supuesto, la economía. Por si acaso, yo no es que no creo en el mercado. Lo que pasa es que creo en sociedades con mercado, no en sociedades de mercado, donde la vida, las personas, la propia sociedad se convierte en una mercancía más. Una sociedad con mercado sabe los límites de ese mercado, sabe las fortalezas, las habilidades, sabe que el mercado es un buen amo, perdón, un buen siervo, pero un pésimo amo, y sabe que es el mercado el que debe estar en función de las necesidades sociales y no la sociedad en función de las necesidades mercantiles, ¿no? Poniendo las cosas al revés. Y otro gran amigo, para mí el historiador económico en vida más importante, Hayu Chang, el coreano. La economía es un argumento político, ni siquiera es teoría. Ya ni siquiera acepta lo que dice Kenneth Galbraith,
fue muy generoso que acabe de hablar de teoría. Yo también comparto con Hayu Chan, no creo que haya teoría económica. Creo que hay un conjunto de principios e instrumentos que nos sirven para resolver problemas. Hay una disciplina económica que toma de diferentes partes, instrumentos, análisis, etcétera, pero que no tiene un cuerpo teórico que la puede convertir, elevar al rango de ciencia. Y lo que muchas veces llamamos teoría, como dice este módulo, es tan solo ideología disfrazada de ciencia. La economía es un argumento político, no es y jamás podrá ser una ciencia. Entonces se nos quedó en el camino la economía política. Y nos quedamos con la economía ortodoxa. Ortodoxa es lo tradicional, ¿no? El mainstream, frente a la economía heterodoxa que prácticamente ya no se estudia. Y que hay muchas corrientes, ¿no? La economía ortodoxa tiene mucha más consistencia en su cuerpo supuestamente teórico. Y todavía se puede leer en ciertos libros, en ciertos salones de clase escuchar, una definición espantosa de economía. Economía es la ciencia, ya es disputable lo de ciencia, que nos enseña a administrar recursos finitos, tiene razón, los recursos son finitos, para atender necesidades infinitas, con el fin de lograr el máximo bienestar posible. Entonces, aquí hay cosas interesantes, ¿no? Bueno, podemos discutir, como estamos haciéndolo, si economía es ciencia o no. Los recursos obviamente son finitos. El fin último de la economía, tienen razón, es el bienestar humano, pero hay que definir qué es bienestar, no es solo la parte material. El hombre es un ser gregario, vive en función también de sus relaciones con los demás, de su realización personal. Y para atender necesidades infinitas, esto sí es una barbaridad antropológica. Esto significa que personajes como Pepe Mujica, supongo que todos ustedes saben quién es, ¿verdad? El expresidente de Uruguay, símbolo de sencillez, ejemplo para todos nosotros, que dice, yo no necesito nada para ser feliz, yo necesito ser libre. Mi felicidad es ser libre, y para eso tengo que ser ligero de equipaje. Y no necesita nada más para ser feliz. Vive con lo justo. Bueno, ese tipo no existe para la economía ortodoxa, porque las necesidades son infinitas. No existe una comunidad indígena, una comunidad tradicional que diga, estamos felices como estamos, no necesitamos nada más. No existe. O sea, esto es una verdad antropológica, pero además tiene consecuencias muy graves. Si las necesidades son infinitas, la producción debe ser infinita, para generar bienes y servicios para satisfacer esas necesidades infinitas. Y esto nos lleva al crecimiento ilimitado que puede hacer colapsar, por ejemplo, el planeta. ¿Y cómo se organiza esta administración de recursos finitos para atender necesidades infinitas? Pues se realiza a través del mecanismo de mercado, basado en la propiedad privada, en la libertad de empresa por el lado de producción, libertad de consumo, y vamos a ver supremacía del consumidor por el lado de la demanda y del consumo. Y prácticamente la economía moderna se ha reducido a la economía de mercado, la teoría de mercado. ¿Qué es la supremacía del consumidor? Partiendo de un pseudo-positivismo, para decir que ellos no hacen juicios de valor, sino que toman las cosas como son, la economía ortodoxa, juicio de valor es cuando yo doy mi opinión, prefiero esto a esto. Positivismo es, así es, describo la realidad. Entonces, una ciencia, o sea, para que la ley de la gravedad, así sea comunista, capitalista, así que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado la aceleración de la gravedad, en determinadas condiciones cerca de, me parece que, de la línea ecuatorial, ¿verdad? Es decir, es algo positivo, objetivo, realidad, fáctico. Juicios de valores que opino esto, creo esto, ¿ya? Entonces, para tener el rango de ciencia hay que ser positivo, ¿no? Y queremos elevar a la economía a un rango de una ciencia positiva, como la física. Entonces, partiendo de un pseudo-positivismo, la economía ortodoxa considera como necesidad todo lo que el consumidor desea. Pero aquí hay un problema. ¿Qué es necesidad y qué es deseo? No hay diferencia entre verdaderas carencias y simples deseos. El primer problema, y si no hubiese tanta soberbia en la economía, su objetivo es bienestar humano, tal vez más eficiente es pensar cómo se forman las necesidades, qué necesidades inútiles hay, y concentrar las necesidades realmente fundamentales. Pero vemos que eso va a negar el pseudo-positivismo de la economía, porque solo el consumidor, y eso es la segunda parte, y asume que nadie puede saber mejor que el mismo consumidor lo que éste requiere. Es el que mejor sabe eso. Este es tremendo juicio de valor. Lo presentan como positivo, pero es tremendo juicio de valor. No tiene por qué ser así, ¿ya? Y se lo conoce como la supremacía del consumidor. El consumidor sabe lo que más le conviene, ¿no? Y vamos a ver algunas cuestiones aquí, críticas de esto. Presentado como principio científico, cuando en realidad sienta la base para el liberalismo económico. ¿Qué cuestiones debemos considerar? Pues en primer lugar está la cuestión del ingreso, ¿ya? Un consumidor sin ingresos no existe para el mercado.
así tenga satisfechas las necesidades más fundamentales o aprecie grandemente ciertos bienes, porque sencillamente no tendrá capacidad de demanda, no tendrá capacidad de compra. Esta cuestión del ingreso es sumamente importante. O sea, sin ingreso, recuerden que economía es una ciencia que busca, o disciplina, como quieran llamarlo, el bienestar humano. Pero si no tienes ingreso, no existe en el mecanismo de mercado. Y ahí está la necesidad insatisfecha. Y ese consumidor es persona, es ser humano. Pero no solo eso. Te va a decir que su demanda, cuánto está dispuesto a pagar por cada nueva unidad del bien, ¿no? Cuánto aprecia ese bien. Y finalmente, cuando se llega al equilibrio del precio del mercado, ¿no? Todos los que están dispuestos a pagar ese bien van a poder adquirirlo. Eso no significa que todos los que desean ese bien, todos los que están dispuestos a pagar el precio de mercado por ese bien. Pero además asume que si costaba 10 y tantas personas lo quisieron comprar y otro tanto no compró a 10 porque solo está dispuesto a pagar 8, quiere decir que los que pagaron 10 aprecian más, estiman más, valoran más ese bien que los que tuvieron 8. En otras palabras, le da más utilidad a ese bien. Pues lamentablemente se mezclan dos cosas: la intensidad de las preferencias por ese bien y la capacidad de pago. Y esto es muy grave en regiones como América Latina, con tremenda desigualdad del ingreso, donde las cosas más disparatadas pueden tener alto valor y las cosas más esenciales pueden no tener valor y ni siquiera producirse, porque no hay ingreso para hacerlo. Puede ser que falte leche para nuestros niños, pero las familias con hijos no tienen para demandar leche y se generen los bienes más absurdos. Para ponerle un ejemplo que grafique lo que quiero decirle. Supónganse ustedes que hay un cuadro de un pintor. Hay una subasta, el precio de base es $1000, y hay un amante del arte que comprende muy bien esa pintura, la adora, pero no puede pagar los $1000, la adora. Porque ya no gana $500 como buen artista, anda en crisis, ¿no? Entonces, y no va a gastar 2 meses de su sueldo, no puede, tiene que comer, tiene que pagar riendo, y no puede pagar los $1000. Viene un ejecutivo, un yuppie, ¿no? De esos aniñaditos, que gana $15,000 mensuales, no sabe si la pintura está al revés o al derecho, pero le gustan los colores porque va bien con la alfombra que compró y paga los $1000. ¿Significa que apreció más la pintura que el amante del arte porque estuvo dispuesto a pagar más por esa pintura? No, significa tan solo que tiene más capacidad de pago. ¿Significa que a ese precio todos los que querían la pintura se llevaron la pintura? No, el amante del arte no pudo llevarse la pintura, porque no podía pagar ese precio. En el caso solo hay, la oferta es fija, no es una subasta, un cuadro. Pero en el mecanismo de mercado se supone que a mayor precio hay mayor oferta de cierto bien, ¿ya? Pero ese precio no es que todos se están llevando el bien, todos los que están dispuestos a pagar por ese bien. Y los que están dispuestos a pagar por ese bien no es que aprecian más ese bien, sino que se mezclan dos cosas. Probablemente intensidad de preferencias, pero también capacidad de pago. Y esto es muy grave en realidades como la América Latina, donde hay tan mala distribución del ingreso. Entonces, la demanda del consumidor es la disponibilidad a pagar por cada nueva unidad del bien, pero la disponibilidad a pagar muestra la intensidad de preferencias por ese bien y la capacidad de pago del consumidor. Mercado con mala distribución del ingreso es un desastre. Y la supremacía del consumidor se convierte tan solo en la supremacía del poder de compra. ¿Querés liberalismo? Lo primero, como mínimo, es alcanzar una decente distribución del ingreso, para lo cual se requiere acción colectiva. Exactamente lo contrario a la práctica neoliberal. Para redistribuir el ingreso, para buscar una noción de justicia, se requiere acción colectiva. Y es lo contrario a la práctica liberal. La segunda cuestión sobre la supremacía del consumidor es el supuesto de que el consumidor es el que mejor sabe lo que necesita. Siempre es el mejor. Esto implica información perfecta, tiene toda la información sobre algo, y libre albedrío, capacidad para elegir. Como ejemplo, esto asume que un fumador empedernido entiende perfectamente las consecuencias de fumar, sabe que ese deseo compulsivo es inducido por un alcaloide llamado nicotina, no se me vaya la pantalla, aquí está, el cual crea dependencia, por si acaso la nicotina es un alcaloide, el cual crea dependencia, y que ese deseo también es simultáneamente fomentado por una publicidad subliminal que envía información directa al cerebro sin que el consumidor esté siquiera consciente de aquello. De tal forma que fumarse es un símbolo de virilidad, ¿verdad? El vaquero de Marlboro,
o en los hombres, o de rebeldía en las mujeres. Sepan ustedes que cuando se induce a fumar a las mujeres allá en la primera parte del siglo pasado, lo hace un sobrino de Freud, famoso publicista alemán, relacionando el fumar en mujeres como símbolo de rebelión, ¿no? Bueno, entonces, la información perfecta asume que el consumidor conoce, en este ejemplo, el fumador empedernido, todo esto, ¿no? Sin embargo, esa manipulación de información, esa propaganda subliminal, ¿no? Lejos de la supremacía del consumidor, lo que realmente hace es anular la capacidad de decisión del fumador. La tercera cuestión es que es imposible disociar el consumidor de los consumidores. Vivimos en una sociedad. Economía y ciencia social. Se supone que el objeto de estudio es la sociedad humana. ¿No? La sociedad humana no es solo la suma de los miembros. Y vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, no es que se puede ir del individuo al todo, ¿no? La suma es diferente a las partes. Bueno, el total es diferente a la suma de las partes. Entonces, estamos hablando de los consumidores, perdón. Nuestras acciones tienen efectos sobre los demás, lo que técnicamente se llama externalidades. El todo es diferente a la suma de las partes. Cambios cuantitativos pueden producir cambios cualitativos. En el ejemplo de la producción sin límite, el colapso de la naturaleza, ¿no? Esto lo profundizaremos un poquito más al final. Incluso es una de las leyes de la dialéctica de Engels, que cambios cuantitativos producen cambios cualitativos. Estos son los grandes errores en teoría del desarrollo. Creen que el desarrollo es una continuidad, su desarrollo y luego desarrollo, solo aumentando productividad, capital por trabajador. Son dos etapas diferentes. Y el subdesarrollo es más bien mal desarrollo. Podemos estancarnos siempre en el mal desarrollo, ¿ya? Y si en ese mal desarrollo un trabajador con pala, en lugar de la pala puede ya tener un tractor, si luego miles de trabajadores ya no tienen palas sino tractores, ya tienen un sistema diferente. Ya no hay un cambio solo cuantitativo, sino cualitativo. Si ustedes aumentan la temperatura del agua de 20 a 40 grados, tienen agua más caliente. De 40 a 60 grados, agua más caliente. De 60 grados a 120 grados ya no tienen agua líquida, tienen gas. Cambio cualitativo, producto de los cambios cuantitativos. Y eso pasa a nivel de sociedad. Es como si yo me paro en el teatro para ver mejor, si me paro solito voy a ver mejor. Pero si todos se paran para ver mejor, voy a ver igual que antes y voy a estar parado. Si yo pago menos impuestos, tengo más ingresos disponibles, me conviene, aumenta mi bienestar. Pero si nadie paga impuestos, o todos pagan menos impuestos, al final la economía colapsa y todos vamos a estar peor. El todo es diferente a la intención de las partes y a la suma de las partes. Y cambios cuantitativos producen cambios cualitativos. Entonces, si el consumidor decide ser un fumador empedernido, su probabilidad de cáncer al pulmón será sensiblemente más elevada que la del resto de los ciudadanos. Y si el sistema de salud es público, ese costo será mucho más alto y está perjudicando a todos. Con su decisión perjudica al resto. No es el consumidor, son los consumidores. Es decir, ver el conjunto. La información perfecta implicaría que el consumidor también conoce los efectos de sus acciones sobre los demás. Fumar no solo que puede molestar a mi vecino, a mi compañero de trabajo, sino que al atentar contra mi salud y tener un sistema público de salud, hace más cara mi atención. Y eso le cuesta a todos, ¿ya? Y puede ser que el consumidor conozca todo esto, los efectos de sus acciones sobre los demás. Pero el abstenerse por ello a realizar acciones perjudiciales involucra algo adicional, un comportamiento altruista. Exactamente lo opuesto al egoísmo racional en que se fundamenta el mercado, ¿no? Y esto va a ser uno de los mensajes centrales. Lo realmente fundamental al final del día son los valores. Y este comportamiento altruista, esta capacidad de pasar de la lógica individual a la lógica colectiva. El fumador empedernido que vota a favor de una ley que prohíbe fumar en espacios públicos va contra su interés, pero va a favor del interés de la colectividad. El ciudadano que está a favor de poner multas si no se lleva cinturón de seguridad, él no le gusta llevarlo, pero sabe que es necesario pasar de esa lógica individual a esa lógica colectiva. Los valores, eso es fundamental. Ningún sistema económico, llámese de mercado o lo que fuese, va a funcionar sin valores. Al final del día, eso es lo realmente importante. Por último, dentro de las cuestiones sobre la supremacía del consumidor, está la eterna cuestión de los precios. Recuerden que economía es la ciencia que busca el bienestar humano, de acuerdo a la definición que estamos utilizando.
Pero no solo pues, los bienes susceptibles de tener precio, una manzana, un carro, dan bienestar. La armonía, la paz social, los bienes relacionales, tiempo libre también da bienestar. ¿Cómo expresa el consumidor la necesidad de esos bienes que no tienen precios? Un economista le dirá enseguida, es que economía solo trata bienes económicos. Los bienes económicos son los susceptibles de tener precios, es decir, los susceptibles de ser mercancía. Básicamente eso. Economía reducida a la teoría de mercado. Pero entonces no digamos pues que buscamos bienestar humano, porque el bienestar humano va mucho más allá de eso. Si tenemos esa meta tan ambiciosa, tenemos que considerar todas las clases de bienes que dan satisfacción, que mejoran la calidad de vida del consumidor, en este caso ciudadano. El desdoblamiento como consumidor de un todo, que se llama persona humana, es muy imposible. Más aún si lo que se busca es el bienestar humano que involucra a la persona como un todo. Entonces ese es uno de los problemas, haber reducido la economía moderna, entre comillas, a la teoría del mercado. El mercado solo trabaja con mercancías, es una partecita muy pequeña de los bienes que necesita una persona para tener una vida feliz, una vida plena, calidad de vida. La cuestión de fondo es que la economía de mercado considera tan solo una parte de lo que requieren los seres humanos para su bienestar y, como decía, básicamente la producción, intercambio y consumo de mercancías. Y como dice un gran economista latinoamericano, lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Hay cosas con alto precio y muy poco valor, por novelería. Ahí tengo que darle mi felicitación a los marqueteros, son unos genios, ¿no? Ahora nos hacen pagar más por los blue jeans rotos que por los blue jeans buenos, ¿no? Son realmente geniales. Hay cosas con alto precio y poco valor, hay cosas con alto valor y sin precio. Medio ambiente. Ya vamos a ver por qué, una de las explicaciones técnicas. Como les decía, los bienes relacionales, la paz social, la armonía, los bienes relacionales en general, el tiempo libre. ¿Y quién fue este importante economista que tiene esta frase tan correcta a nivel económico? Se llama Facundo Cabral, en su canción No soy de aquí ni soy de allá, del año 1970. Por supuesto, Facundo es un cantautor, ¿verdad? Muy conocido. Pocos niegan estos problemas, el problema de ingreso, de la distribución de ese ingreso, el problema de la información, el problema de los precios, ¿no? La cuestión es encontrar la mejor solución. ¿Cuál es la correcta distribución del ingreso? Algunos dirán, igualito ingreso para todos, ¿no? Pero si yo trabajo más, soy más capaz, tengo más carga. Bueno, cada quien de acuerdo a sus necesidades. Oiga, este es un perezoso, necesita más, pero yo soy el que trabajo, ¿no? Entonces, para todo puede haber un pero. Estas son cuestiones imposibles de tratarlas en forma valorativamente neutral. En otras palabras, van a tener un gran sesgo ideológico. Pero, ¿cuál es la correcta distribución del ingreso? ¿Quién es el que mejor sabe lo que necesita el consumidor si no es el mismo? ¿Quién? ¿La sociedad? ¿El Estado? ¿Quién? ¿Quién representa a esos consumidores? ¿Cómo proveer bienes no económicos? Y todas son preguntas valeras y que no hay respuesta definitiva. Pero es seguro, la respuesta tampoco es decir que el consumidor sabe mejor, es el que sabe mejor lo que quiere y bueno, hay que dejarlo actuar totalmente solo. Corrijo, preciso, ¿no? No es que no es la respuesta, es una de las tantas respuestas y que responde a sesgos ideológicos liberales. Ninguna de estas preguntas tiene respuestas valorativamente neutras, en otras palabras, libres de sesgos ideológicos. Pero si un liberal ya piensa en la supremacía del consumidor no como una panacea, sino a lo sumo como el mal menor, habremos dado ya un gran paso. ¿Cómo transformamos este ser humano, una persona, que luego la redujimos a la dimensión de consumidor, y cómo se transforma en homos económicos? El homo economicus, esa ficción de los economistas, ¿no? En función de la cual construimos la teoría del mercado. Ya les voy a definir qué es el homo economicus. Si asumimos que el consumidor no solo demanda lo que desea, sino que además lo hace de tal forma que, dado los precios y su ingreso, siempre busca alcanzar el mayor bienestar posible, un optimizador, se convierte en el homo economicus. ¿Qué es el homo economicus? El famoso homo económico es el supuesto agente representativo, supuestamente nos representa a todos nos comportamos así, que pasa la vida haciendo cálculos para, con su ingreso, restricción presupuestaria, consumir la canasta de bienes que maximice una inobservable función de utilidad, la cual refleja el orden de sus preferencias por las diferentes combinaciones de bienes. En otras palabras, el hombre económico es un sujeto que siempre hace lo mejor dentro de lo posible, va al supermercado y va a hacer los cálculos de
cada cereal por gramo, por nutrientes, cuánto le cueste, y que escoger el que más le da por el menor costo. La pregunta, ¿quién de ustedes hace eso en el supermercado? Nadie, ¿no? Por ejemplo, con el Homo económicos hay un juego, en teoría de juegos, que se llama el ultimátum, donde hagan el experimento si quieren con sus compañeros. Se da 100 panes a alguien, 100 monedas, con lo que quieran, y dice, repártela con tu compañero. Pero si tu compañero no acepta el reparto, los dos pierden. El Homo económicos reflexionaría, así me dé un pan, así me dé una moneda, va a estar mejor que antes. De cualquier cosa es bienvenida. Pero aseguro que la mayoría de ustedes, si sienten que la distribución no es justa, rechazarán la propuesta y perderán todo. Pero no aceptarán esa injusticia. Porque hay otras motivaciones también al ser humano, no maximizar bienestar y que obtener lo mejor con el presupuesto que tengo y cuestiones así. La racionalidad del Homo económico entonces es hacer siempre lo mejor, alcanzar el más alto bienestar dentro de lo posible, sujeto a su restricción presupuestaria. Los estudiantes de economía saben que matemáticamente esto es maximizar una función de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria y así se deriva la función de demanda, ¿no? Pero este es un principio para todo, ¿no? También para el lado de la producción, maximizar los beneficios de la firma sujeto a una restricción tecnológica. Este comportamiento sería una cuestión de base, o sea, todos somos así. Como económicos, agentes racionales buscando maximizar nuestro bienestar con nuestro presupuesto. Prácticamente instintivo o inherente al ser humano, independientemente de su cultura, condición social, género o edad. Eso es otra barbaridad. Muchos reaccionan más pasionalmente, más emotivamente, no racionalmente. Nuestra conducta está determinada en inmensa medida por la cultura, tal vez el principal determinante de la conducta. No es lo mismo, como el Homo económico nadie se comporta, ni los de Wall Street, pero no es lo mismo un tipo, corredor de bolsa en Wall Street, o inversionista en Wall Street, que un indígena de los Andes ecuatorianos. Van a tener otra clase de comportamiento y determinado, no por algo natural, por su comportamiento maximizador, no, por la cultura sobre todo. De hecho, una ciencia social que hace extracción de la cultura es bien complejo aquello, ¿no? Y eso es lo que hacemos los economistas. Hemos hecho abstracción de la cultura cuando es uno de los principales determinantes del comportamiento de cada individuo. Y esto contradice abiertamente los principios y modelos de otras ciencias sociales, como la psicología y la antropología, que parten del supuesto que el comportamiento humano es en gran medida una construcción social y que éste puede responder a cuestiones como las pasiones o las emociones. ¿Y qué sucede entonces? A diferencia de las ciencias naturales, donde las leyes se complementan, ustedes pueden tener leyes químicas que complementan, va más allá de las leyes físicas, pero no las pueden contradecir. O sea, en la química, el agua o un objeto caerá a 9.8 metros por segundo cuadrado, la aceleración de la gravedad. No puede contradecir las leyes físicas, ¿no? Las complementa, eso se llama integración conceptual de las ciencias. Eso no existe en ciencias sociales. El Homo economicus atenta contra la integración vertical de las ciencias sociales. Eso es otro de los esfuerzos que vamos a hacer y es un disparate. Que nosotros asumimos algo totalmente irrealista, contrario a las otras ciencias sociales. ¿No? A lo sumo, o sea, deberían complementar, llenar vacío, pero no contradecir. ¿Qué podemos hacer para salvar al Homo económicos? Aquí sí ha habido mucha imaginación. Entonces, el primer argumento para rescatar al Homo económico es decir que no, que se han malentendido, no se trata de egoísmo racional, no se trata de que solo busca su beneficio, solo busca optimizar su propio bienestar. No, no. No es que es egoísta. En sus preferencias puede incluir el bienestar de los demás. Y esas preferencias están moldeadas por la cultura, por la sociedad. Ahí entra entonces lo cultural de la sociedad y lo social. No en el comportamiento maximizador, sino lo que quiere maximizar. Ya no es su propio bienestar, el bienestar de la comunidad, el bienestar del vecino, en función de valores culturales, demandar más arte, demandar más tiempo libre, como la sociedad tradicional, ¿verdad? En la sociedad moderna, time is money. En la sociedad tradicional, money is time. Ellos prefieren el tiempo libre, los bienes racionales, tal vez acumular. Entonces, me dice, sí, ahí es donde entra la cuestión cultural, la cuestión social, en la función
que me da bienestar. Pero el comportamiento maximizador, con lo que tengo, alcanzar el máximo bienestar, eso sí es racionalidad. Eso, contradecir eso, atenta contra, no es que es cuestión cultural, no es que es otra cultura, no, ya sería irracional esa persona. De esta forma se construye un modelo único de comportamiento que calza en todas las situaciones, porque al no ser observable ex ante la función de utilidad, se la puede definir ex post de tal manera que todo comportamiento se interprete como racional o maximizador. En el caso de Pepe Mujica, entonces yo argumento, no, es que de acuerdo a la preferencia de Pepe Mujica, él prefiere la tranquilidad, por eso no tener créditos, no tener nada, prefiere el tiempo libre, por eso no le interesa acumular, tener que pagar cosas y tener más tiempo para su agricultura, su tierra, pero nuevamente es un hombre económico que está maximizando sus restricciones de presupuesto, incluso de tiempo, para darse el mayor bienestar posible, que es lo que le gusta, la tranquilidad y el tiempo libre, no las cosas materiales. También podemos justificar al suicida que se suicidó bebiendo el aceite quemado de su carro, ¿no? Diciendo, no, es que dadas sus preferencias, ¿no? Lo que maximizaba su utilidad era tomarse ese aceite quemado. Entonces, como ustedes ven, a posteriori se puede explicar cualquier cosa si asumimos que todo puede entrar en esa función que está maximizando, ese objetivo que tiene el homo económico. Incluso la forma de decisión para ir al supermercado, en el ejemplo que les daba, eso se llaman reglas heurísticas. Reglas en función de la experiencia, la cultura, etcétera, para tomar decisiones. Nadie se pone a hacer los cálculos, como les decía, de cuánto me da cada dólar, las diferentes clases de cereales, en nutrientes, etcétera, por dólar invertido. Tengo reglas. Voy y compro el mismo cereal. Voy y compro el cereal que está a la derecha. Voy o compro el cereal que está en promoción. Esas son las reglas heurísticas. Pero incluso el homo económico también puede explicar eso, ¿no? Diciendo, bueno, lo que pasa es que como hay costo de elegir en tiempo, en angustia, entonces yo lo que hago es, si el beneficio de buscar el mejor cereal compensa el costo de buscarlo, me pongo a buscar. Si es que el costo es muy alto, prefiero coger el primero que está a la derecha. Y bingo, se sigue cumpliendo el modelo del homo económicos, el tipo que hace lo mejor dentro de lo posible, que optimiza su bienestar sujeto a sus restricciones. ¿Cuál es el problema con este modelo? Modelo de base en economía. Modelo fundamental para la teoría de mercado. Que es un modelo que a posteriori explica todo, termina no explicando absolutamente nada. Y es inútil. La teoría debe ayudarnos a predecir. Pero si a posteriori, ex post, como decimos los economistas, vamos a decir, no, es que si en lugar de aceptar el más alto salario quiso irse a descansar, es porque prefería el tiempo libre al ingreso. Si en lugar de buscar el mejor cereal, el que me da más por centavo invertido, cogió el primero a la derecha, es porque sabe que el costo de buscar es mayor que el beneficio de encontrar ese cereal. Todo lo podemos explicar de esa manera, pero no sirve en absoluto para predecir comportamiento. Y luego, pues, todo esto nos lleva a la mano invisible. Lo que le acabo de escribir es la modelización del comportamiento del consumidor, pero en general, por el lado de la producción se puede modelizar en forma similar a las empresas, maximizando una función de beneficios, etcétera, ¿no? Y esta interacción en un mercado, pues, nos da los precios de equilibrio, y ese equilibrio en determinadas condiciones nos produce la famosa mano invisible de Adam Smith. Esto viene de su tratado sobre la riqueza de las naciones, en verdad se llama Investigación sobre la riqueza de las naciones, en que decía que cada quien buscando su propio beneficio, ¿ya? Como una mano invisible nos va a dejar en el mejor estado social a todos. Y es lo que se conoce más técnicamente como primer teorema de la economía del bienestar. Pero eso implica algunas condiciones. La primera, si los consumidores y productores son perfectamente competitivos, es decir, no hay poder de mercado. La consecuencia de esto son que los precios los toman como dados. Hay un atomicismo. Entonces, ningún consumidor con su acción puede afectar el precio de las papas. Ningún agricultor con su acción puede afectar el precio de las papas. Dado el precio de las papas por el comportamiento agregado, yo veo cuánto compra papas y el otro ve cuánto produce papas. Entonces toman los precios como dados. Esto es una ficción, obviamente. Son condiciones extremas. De hecho, este es lo típico.
en economía. En esta economía que se cree ciencia, no matemática. Te ponen, ni siquiera axioma sería algo aceptado por todos, condiciones que te determinan el resultado. No puede, o sea, no es que encuentra un resultado analizando la realidad, no. Pones condiciones que te llevan necesariamente a ese resultado. Si yo le pongo como condición, busquen el único economista que ha sido presidente del Ecuador y fue durante 10 años en el siglo XXI presidente, la única persona voy a ser yo. ¿Ya? Entonces ya puse todas las condiciones para que no haya otra persona. Otra cosa es preguntar, busca al mejor presidente, al que tuvo mejores ideas y eso. Pero si pongo esas condiciones, solo van a llegar a mi persona. Algo similar se hace aquí. Se ponen condiciones que ya determinan el resultado y a esto le decimos demostración matemática. Entonces, primero, si los consumidores y productores son perfectamente competitivos, tomando los precios como dados. Ya entenderán después por qué resalté precios. Si existe un set completo de mercado, esto es importante, a veces es difícil de comprender, no significa que haya mercado para los bienes, haya mercado para los factores de producción, haya mercado financiero, mercado de seguros, el ejemplo más común de completar mercado, tener mercado de seguro para el futuro, contra el riesgo. Se trata también de mercado para las externalidades. En el ejemplo que le daba el fumador, está creando humo, el otro está respirando. Se trata de que ellos puedan negociar y le diga, si el fumador tiene el derecho a fumar, ve, te pago tanto y no fumes. O si el fumador, el compañero el que tiene derecho a que no se fume, ve, te pago tanto y aguanta mi humo. Pero que hay un mercado para poder hacer el intercambio, eso se llama mercado completo, es una condición extremadamente fuerte. Y si hay perfecta información, que es otra condición extremadamente fuerte, entonces el equilibrio de mercado, si existe, porque puede ser que no exista, es eficiente en el sentido de Pareto. ¿Qué es esto de Pareto? Pareto fue un economista de principios del siglo XX, de hecho fascista, apoyaba a Mussolini, fue senador vitalicio Mussolini, que propuso, era ingeniero además, el criterio de eficiencia más utilizado en economía nuevamente, porque supuestamente no asume juicios de valor, sí asume juicios de valor. Y básicamente lo que dice el criterio de Pareto es que nadie puede estar mejor sin que nadie esté peor, sin que alguien esté peor. O sea, el momento en que ya nadie puede avanzar sin que alguien pues, esté igual o mejor, se agotaron las mejoras paretianas y ese punto es eficiente en el sentido de Pareto. Esa es la mano invisible. El mecanismo de mercado, mientras hay intercambios mutuamente beneficiosos, con esa información perfecta se intercambia hasta que ya nadie pueda mejorar sin que alguien empeore, porque ahí se rompe el principio de Pareto. Y eso es eficiente. Hay muchas críticas al principio de Pareto. Para empezar, es un orden incompleto. ¿Ya? Si yo tengo 100 panes y los reparto entre ustedes, tener 100 el uno entre dos personas y tener 0 el otro, es igual de eficiente en el sentido de Pareto, porque si hay solo 100 panes, para que el uno tenga 1, el otro debe tener 99. Ya desmejoró, ya no se puede hacer mejoras paretianas. Exactamente igual de eficiente en el sentido de Pareto que si tengo 50-50. Obviamente lo segundo va a ser mucho más justo. El primero es un orden incompleto, es de eficiencia, no nos habla de equidad, pero tiene cosas positivas. En principio, si no nos importa la desigualdad, si no hay interdependencia, lo cual es otro supuesto sumamente extremo, esto sería unanimidad. ¿Por qué me voy a poner a que el otro esté mejor si yo estoy igual o mejor también? Entonces hay unanimidad. A nivel macro esto implica que no puede haber desempleo, porque si hay desempleo significa que se puede hacer algo mejor con lo que tenemos y sin que nadie esté peor. Entonces son las dos cosas interesantes. El criterio de Pareto excluye una posibilidad de desempleo y políticamente significa o unanimidad o ausencia de veto. ¿Por qué me voy a poner si es que el otro va a mejorar y yo no voy a estar peor? ¿No? Sin embargo, es un criterio incompleto, como le decía. Entonces, esa es la famosa mano invisible de Adam Smith. Si todos consumidores y productores, como económicos, ¿no?, toman los precios como dados y buscan maximizar su utilidad, sus beneficios, existe un set completo de mercado, incluso para las externalidades. Si hay perfecta información, entonces el equilibrio de mercado, si existe, es eficiente en el sentido de Pareto. ¿Qué puede salir mal? Todo. Estas son condiciones extremas y, como decía, son condiciones que ya determinan el resultado. Es un ejercicio matemático banal, le diría. Esto se presenta como la última Coca-Cola en el desierto. Y me voy a referir solo a un tema que me parece sumamente importante y siempre me ha sorprendido que no se le dé la importancia que debería de tener en el estudio de la economía. Y es que el mercado es un caso particular
solo trata con un caso particular de bienes, y minoritario probablemente, que son los bienes privados. ¿Qué son los bienes privados? Muchos de ustedes habrán visto esto, pero en una tablita donde se califica a los bienes por su nivel de rivalidad y por su nivel de exclusividad. Rivalidad en el consumo. ¿Qué significa? Que mientras más disfruto yo de ese bien, menos disfruta el otro. Mientras yo coma más una manzana, el otro no lo va a poder comer. ¿Ya? Y exclusividad significa capacidad de excluir, como dice su nombre. La manzana es mía, me la como yo, no te la puedes comer tú. Pero hay bienes donde no se puede excluir tan fácilmente. Por ejemplo, ver un paisaje, ¿cómo excluir? Hay bienes que no tienen rivalidad. El propio paisaje, que lo vea uno o que lo vea así, lo van a disfrutar de igual manera. ¿Ya? Entonces, en base a estas dos características, se ponen las dos categorías extremas de bienes. Los bienes, aquí rivalidad es de 0 a 100. Aquí tenemos 100% de rivalidad. Aquí exclusividad es de 0 a 100, 100% de exclusividad. Entonces, los bienes que tienen 100% de rivalidad, que yo lo use significa que tú no lo usas. Y 100% de exclusión, si es mío, tú no lo puedes usar. Así pudiéramos disfrutarlo los dos. Un televisor pudiéramos disfrutarlo los dos, pero si es mío, tú no lo puedes disfrutar. ¿Ya? Esos son los bienes privados. Pues bueno, el mecanismo de mercado y la famosa mano invisible de Adam Smith solo trata esta clase de bienes. Al otro extremo están los bienes públicos. Los que no tienen rivalidad en el consumo, les puse el ejemplo del paisaje, pero el paisaje finalmente tienes que irlo a ver. Hay bienes sin absolutamente nada de exclusividad que incluso los recibes, independientemente de tu voluntad. Por ejemplo, la defensa nacional, ¿no? Excluir sería muy costoso. Imagínense que en caso de guerra, invasión a un país, estén viendo este pagó impuestos, este no pagó, entonces defendámoslo este. Además que todos perdemos. Entonces, por ejemplo, la defensa nacional es un ejemplo clásico de bien público. No tiene rivalidad. Todos nos podemos, o sea, que se protejan 100 o 1000, es prácticamente lo mismo con la defensa nacional. Y no tiene exclusividad. No es que puedo decir, tú pagaste los impuestos, tienes defensa, este no pagó, no tiene defensa. ¿Ok? Pero en medio de estos dos, existe una serie de bienes. Lo más interesante es aquí, ¿no? Pero bueno, empecemos con esto, a través de los comunes. Bienes con poca exclusividad, poca capacidad de exclusión y alta rivalidad. Por ejemplo, una carretera congestionable. ¿Ya? Nada me impide entrar, y mientras más carros entran, más se demora el tráfico. Entonces, ese es un bien con baja exclusividad y rivalidad en el consumo. La explotación de pesca o de la tierra. Cuando todo el mundo puede entrar, sobreexplotan la tierra y van bajando los rendimientos de todo el mundo. Esto es lo que llamó Harding en un famoso artículo hace algunas décadas, la tragedia de los comunes. Y uno de los argumentos para privatizar todo. Entonces hay que privatizar, hay que poner peaje en la carretera, hay que hacer la tierra privada que paguen por trabajar y verá que se evita la sobreexplotación de la tierra o la sobreexplotación de la pesca. Eleanor Armstrong, otra famosa economista que ya falleció pues, y ganó el Nobel, siendo desconocida, demostró que no hay tragedia de los comunes. El ser humano tiene capacidad para ser responsable, para cuidar lo que es de todo, para cuidar lo público, ¿no? Pero este es un argumento que se utiliza para la privatización. Pero lo más interesante está acá, ¿no? Los bienes que tienen capacidad de exclusión, pero no rivalidad en el consumo. Porque esto es una ineficiencia de mercado. Por ejemplo, bien club. El bien club que da lo mismo que vea uno, que vea 1.000.000, y si no pagaste, no vas a tener decodificador y no puedes acceder, es la televisión por cable. Ahí ven un buen ejemplo de cómo el avance tecnológico cambia la naturaleza técnica de los bienes y la forma de administrar esos bienes. Antes, cuando no había televisión por cable, la televisión abierta, había un poco de exclusión, había que comprar el aparato de televisión. Pero una vez que tenías el aparato de televisión, no había rivalidad de consumo, todos podíamos ver la misma telenovela y prácticamente ya no había exclusión. ¿Cómo se tenía que financiar entonces esa televisión abierta? Con publicidad, ¿verdad? Hoy la televisión por cable se financia con suscripción, porque ya te pueden excluir, ya hay un precio para acceder a ese bien. Pero es ineficiente, porque si el criterio de Pareto es que alguien puede estar mejor sin que nadie esté peor, una vez que está ya creada la programación de esa televisión, mientras más gente la pueda ver, mejor. Ya está el costo social. Entonces, son mejoras paretianas mientras más gente lo puede ver. Les pongo un ejemplo más sencillo, el cine. Esto es lo que se llama bienes clubes. Tiene capacidad de exclusión. Pero si ya están pasando la película y la sala es para 200 y solo hay 50, si fueran 150 más a ver la película, 150 se benefician y los 50 iniciales no se perjudican.
porque están cómodos viendo la película. Entonces, no hay mejora, no se han agotado las mejoras paretianas, ¿verdad? Es ineficiente el sentido de Pareto. Es un fallo del mercado. Y aquí están una serie de bienes que que tienen alta exclusividad, pero baja rivalidad, que se llaman bienes congestionables. Un concierto, ustedes tendrán que pagar para entrar, hay algo de exclusividad, de capacidad de exclusión. Pero no es lo mismo que estén 100 viéndolo a que estén 500 viéndolo, ya se empiezan a estorbar. Entonces son bienes que se llaman congestionables. Esto también se puede entender cuando hay rivalidad en el consumo, cuando se perjudica al otro de mi acceso a ese bien, como externalidad, interdependencia. Pero esa es la realidad, somos interdependientes. La excepción es lo que no es interdependiente, ¿no? Lo común, la regla es lo interdependiente. Pero todos estos bienes los trata o maltrata el sistema de mercado. Lo que hemos visto, la mano invisible, es para un caso particular, los bienes privados. Aquí es lo que les estaba diciendo, algunos ejemplos, ¿no? De bien privado, 100% rival, 100% exclusivo, manzana, 100% rival y 0% exclusivo, que es un caso extremo de tragedia de los comunes. Yo le he llamado winner takes all, es la pesca libre en alta mar, pero el primero que llega se llevó todo, ¿ya? 0% de rivalidad y 0% de exclusión son los bienes públicos puros como defensa nacional, 0% rival, o sea, no hay rivalidad en el consumo, 100% de exclusión, tenemos el TV por cable. Y hay una serie de matices ahí, no un software. Es difícil de acceder, hay algo de exclusión, pero luego no hay rivalidad. O una página web congestionable, imagínense usted, va a ser difícil y con código, pero un hacker puede ingresar, es difícil, tiene cierta exclusión y cierta rivalidad. Tiene una serie de matices y todos esos bienes los maltrata el mercado. Lo que acabamos de ver es solo este caso particular de bienes privados. Esto es una parte técnica. La mano invisible es tan invisible que nadie la ha visto. Eso nos dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001. Y en la parte moral, la teoría del mercado nos crea hasta una moral de mercado. ¿Y la moral de mercado qué nos dice? Para los liberales y los propulsores del mercado libre, la libertad es la no intervención. Esto en filosofía se llama también libertad negativa, por un artículo de los años 50 de Isaiah Berlin. Libertad positiva es la que tienes que intervenir, pero es como un poco atentar contra la libertad, como decía Rousseau, forzarlo a ser libre. Libertad es nadie se mete, ¿no? No intervención. Para el fundamentalismo de mercado, esta libertad también es eficiencia, ¿no? La mano invisible. Porque con agentes informados y racionales e intercambios voluntarios, todos quedarían mejor que antes. El famoso better off anglosajón. Si yo soy un agente informado, racional, busco maximizar mi bienestar, y el intercambio es voluntario, actúo intercambio para estar mejor, ¿no? Entonces todos quedaríamos mejor. Better off anglosajón. Y esto con la moral consecuencialista del mercado. El mercado tiene su moral, se llama moral en filosofía consecuencialista. Lo que importa son las consecuencias, no la intención. Pero la moral cristiana es la recta intención. No es lo mismo que tú mates a alguien con tu carro porque no lo viste y fue un accidente a que era tu enemigo y le echaste el carro encima. La consecuencia es la misma, hay un muerto, atropellado. Pero el peso moral de esa muerte es diferente para el que ejecutó esa muerte. En un caso es una persona inocente que sufrió un accidente. En otro es un criminal, ¿no? Bueno, para el mercado eso no importa. De hecho, pues lo dice Adam Smith, lo que busca el empresario no es darte la mejor cerveza, el mejor pan, busca lucrar. Y con eso, la mano invisible logra el bienestar para todos. Pero no buscó ese bienestar, buscó su propio, no buscó el bienestar social, buscó su propio bienestar. Por eso James Tobin, otro famoso economista, decía la alquimia del mercado, ¿no? Que transforma uno de los peores defectos humanos, la codicia, en la máxima virtud individual y social. Entonces, con la moral consecuencialista del mercado, si los agentes quedaron better off, ¿ya? Mejor que antes, este intercambio no solo es libre y eficiente, también es moral y justo, porque quedaron mejor. Recuerden, y suena razonable, agentes racionales, agentes informados, intercambio voluntario. Si los dos mejoraron, ¿quién puede meterse? Está muy bien, que nadie tendría que meterse, no intervencionismo. Y eso es libertad, eso es eficiencia y eso es hasta justicia, porque los dos mejoraron. Bueno, les voy a poner un ejemplo que cumple todos esos requisitos. Supónganse una chica perdida en el desierto, está desfalleciendo, ¿ya? Está a punto de morir,
cuando se encuentra con un caballero, entre comillas, que tiene agua, en botellitas, bien helada, y le dice, dame agua para salvar mi vida. Lo peor que le puede suceder a esta chica es morirse, ¿no? El tipo le dice, sí, te doy el agua si te acuestas conmigo. Acostarse con la chica le da más placer, más beneficio, entre comillas, que el costo de entregar el agua. Y para la chica, dejarse violar, abusar, es menos grave que morir. Y tiene que ceder, se acuesta con el tipo le da el agua y salvó la vida. Agentes racionales, agentes informados e intercambio supuestamente libre, voluntario, que dejó a los dos mejor. La chica salvó su vida, el otro se acostó con la chica, tiene una botella menos de agua, pero más valora el haberse acostado con la chica. Muchos de ustedes estarán escandalizados, porque ninguna sociedad civilizada va a aceptar eso. Y ese tipo va a ser sancionado por abusivo. Ah, pero Correa, estás poniendo un ejemplo extremo. Bueno, esto es perfectamente análogo a nivel moral que un sistema laboral donde le dicen al trabajador, trabaja por $200 o si no te quedas en el desempleo. Agente racional, informado, intercambio voluntario. Y quedó mejor, porque para él dejarse explotar es menos grave que esté en el desempleo y que se le mueran de hambre los hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la falla? Que formalmente es intercambio voluntario. En la práctica está obligado por las circunstancias. Y eso se llama explotación. Y no vamos a empezar a filosofar sobre eso, pero los liberales se quedan en la libertad formal. El intercambio tenía la capacidad de decidir trabajar o no en el papel. En la realidad, o trabajaba o me moría de hambre. O sea, tenía el derecho formal, perdón. No tenía la capacidad para ejercer mi derecho de elegir entre trabajar y no. Y viene toda una teoría de la libertad como capacidad de Amartya Sen, otro premio Nobel de Economía, al cual admiro muchísimo, ¿no? La libertad como capacidades para ser libre verdaderamente. De poco sirve de derecho formal sin capacidades reales, ¿no? Si hay un régimen que te prohíbe leer libros, por supuesto que está atentando contra tu libertad. Pero si hay un régimen que te permite leer libros, pero te tiene analfabeto, también te está atentando contra tu libertad. A nivel de libertad son equivalentes, ¿ya? Porque en el segundo caso tenías el derecho formal, pero no la capacidad real. Eso es lo importante, la capacidad real para ejercer tus derechos no solo formales, sino derechos morales. Puede ser que en ningún lado esté escrito, por ejemplo, que un adulto mayor no tenga que trabajar, pero es su derecho moral no trabajar. Y para poder ejercer ese derecho moral debe tener una pensión, así haya contribuido o no contribuido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si había, en estos casos que le acabo de describir, el de la chica y el del mercado de trabajo, fuerza, coerción por las circunstancias. ¿Ya? Y eso se llama explotación. Pero esto es lo que nos enseñan en los salones de clase. En resumen, la no intervención de libertad, eficiencia y justicia, como le decía, le acabo de dar un ejemplo donde no es ninguna de las tres cosas. Pero esto es lo que enseñan en los salones de clase. Me enseñan primero que existe un mercado de trabajo. Hay que ver, mercado de trabajo, o sea, un trabajador es como las papas, demanda, oferta, un precio, e incluso si cae mucho el precio de las papas, los agricultores van a reclamar. Imagínense los salarios. O sea, el salario no es un precio más en economía, es pan, dignidad, es un fundamental mecanismo de distribución, ¿no? El empleo no es una ocupación simplemente, es un proyecto vital. Pero esto nos enseñan en los salones de clase, los que han estudiado economía, incluso los que han estudiado otras carreras. Esto es un curso introductorio que muchos tienen que tomar y que se utiliza en muchas otras materias, ¿no? Entonces tenemos, en el mercado de trabajo se invierten los roles, ¿no? Los ciudadanos somos los que ofrecemos nuestro trabajo a mayor precio, mayor trabajo. Las empresas son los que demandan nuestro trabajo a mayor precio, demandan menos. Pendiente negativo. Precio o salario, cantidad de empleo. Primero hay que ver si existe tal cosa como mercado de trabajo. No es lo mismo que mercado de papa, ¿no? Segundo, por ejemplo, esta curva, una sociedad tradicional, aumenta el salario, van a querer producir menos, esta curva tendría una pendiente negativa. Esto se llamaba en la Edad Media la utilidad de la pobreza. Había la teoría, en parte razón, ¿no? Claro, era explotación, de pagar menos para que la gente trabaje más. Porque en el momento en que pagaba más, la gente descansaba más, no es que daba más trabajo. Ah, si ya antes trabajando 5 días me alcanzaba para los 7 días y ahora solo trabajando 3 días, me alcanza para los 7 días, no es que trabajo más porque me pagan más, no, trabajo menos porque ya me alcanza para toda la semana. No. Entonces, ni siquiera hay seguridad de que sea así la demanda, la oferta de trabajo.
Esto supone un mercado competitivo que no, tampoco existe en el mercado de trabajo. Entonces no existe esta curva roja. La respuesta del empleador depende precisamente de la situación del trabajador, ¿ya? No existe explícitamente y en consecuencia no existe un precio explícito de equilibrio, como dice la teoría. Estas tonterías son las que nos enseñan en los salones de clase. Y no solo eso, que si ustedes ponen un salario mínimo, son unas imbéciles, porque están generando desempleo. Esto no es verdad. Esto es pura ideología en grafiquitos, y como estos gráficos significan ecuaciones, la ecuación de demanda, la ecuación de oferta, el equilibrio, la igualdad de esas ecuaciones, ¿ya? Es pura ideología en ecuaciones. Pero esto nos enseña en los salones de clase. Y seguramente nunca han escuchado hablar los estudiantes de economía de lo que es la explotación en esos cursos. Pura ideología en ecuaciones, la economía en realidad es una pseudociencia o ideología disfrazada de ciencia con juicios de valor por doquier. Queridos estudiantes, la neutralidad científica en general no existe, no solo para pseudociencia, en general no existe. Todos tenemos nuestros juicios, prejuicios, afectos, desafectos, en fin, ideología. Eso no está mal, está bien. Lo que está mal es negarlo. Lo que está mal es hacer pasar como ciencia lo que es ideología, lo que defiende el status quo, lo que defiende ciertos intereses. La honestidad intelectual no implica no tener ideología. Uno dice, no, yo tengo que ser neutral. Nadie es neutral. Se trata de, a pesar de mi no neutralidad, a pesar de mis principios, a pesar de mis valores, a pesar de mis visiones, ser lo más objetivo posible. Y esa es la honestidad intelectual. Eso es mucho más importante en todas las personas que tienen influencia sobre los demás, políticos, periodistas, maestros, la honestidad intelectual. Y mucha gente ni siquiera lo entiende. Yo puedo decir, a mí me gusta esto, esta es mi preferencia, conjeturo esto. Otra cosa es decir, oferta, demanda, precio, equilibrio y un salario mínimo genera desempleo. Eso es mentir, eso es engañar. Eso es ideología, eso es disfrazar ciencia por ideología y defender intereses. El bienestar humano no saldrá de nuestras fijaciones mentales, sino de un cuidadoso análisis de la realidad y de la historia. Y la mejor maestra es la historia. Como le decía, había una escuela historicista alemana, pero todo eso se dejó de estudiar. Aunque parecía ser, parafraseando a John Kenneth Galbraith, nuevamente, que la teoría económica ha obnubilado la capacidad de entendimiento de los economistas. ¿Hay cómo enfocar las cosas en forma diferente? Por supuesto. Hay enfoques radicalmente diferentes y que están creciendo, aunque todavía no, obviamente no son la corriente principal. Los economistas debemos entender que nuestro objeto de estudio es un sistema adaptativo complejo llamado sociedad humana. ¿Qué es esto del sistema adaptativo complejo? Esto es lo que se llama ciencia de la complejidad, que en verdad es la disciplina de complejidad, una disciplina que se está desarrollando muchísimo. Las capacidades computacionales han permitido desarrollar esto porque se trabajaba mucho con simulaciones. Era tan complejo estas cosas que sin gran capacidad de memoria, de velocidad de procesamiento, antes no se podían tratar. Ahora sí, ¿no? Y se está desarrollando muchísimo. Entonces, son la ciencia de la complejidad y la sociedad humana. En la terminología de la ciencia de la complejidad es un sistema adaptativo complejo. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de agentes interconectados por información común, que funcionan como un todo. Estamos interconectados, la sociedad humana, estamos interconectados. Y el principal vínculo de interconexión, ¿saben cuál es? Aquí dice por información común. Sí, información, pero también cultura, que es sí, una especie de información. Pero bueno, hay otra clase de sistemas que están interconectados de otra forma, ¿no? Es un sistema adaptativo, porque la gente procesa esa información, aprenden y se adaptan al medio. Esto es cuando trabajamos con sistemas biológicos, vida. Este es las colmenas, las hormigas, las células, se adaptan. Y cuidado que hay gente que romantiza, es muy romántica, mitifica, y siempre la naturaleza nos dio lo mejor. No, no es cierto, cuidado. La naturaleza se equivoca. Este es un proceso de error-corrección que puede tomar siglos, ¿no? Tiende hacia ese orden adecuado, pero no siempre lo logra. Hay errores, se corrigen, pero es un sistema adaptativo, ¿no? Para eso debe haber vida. Y obviamente en la sociedad humana hay vida. Y es un sistema complejo, la sociedad humana. Y esto es muy importante. ¿Qué significa que es sistema complejo? Que somos agentes diversos e interdependientes. Lo que hace el uno afecta al otro. Y tenemos algo en común, la misma cultura,
Ojalá la misma información, los mismos valores, los latinoamericanos, la cultura latinoamericana, la espontaneidad, el abrazo, el saludo, ¿no? Tenemos cosas comunes, pero somos diferentes. La forma de actuar, en la forma de reaccionar, la forma de pensar. Somos diversos e interdependientes. Entonces es una característica de un sistema complejo, pero no es la única, ¿ya? Lo otro más grave es que el comportamiento conjunto es no lineal o emergente, emerge en fenómenos diferentes. Ya le di ejemplo de esto. La agregación de los comportamientos individuales emerge de la agregación de comportamientos individuales emerge un todo que es cuantitativa y cualitativamente diferente a la intención y comportamiento de cada una de las partes. Cuando el uno se paró para ver mejor en el teatro, si todos se pararon, el resultado fue que todos están de pie y viendo igual de mal que antes. El que dejó de pagar impuestos, si todos dejaron de pagar impuestos, todos van a estar peor que antes. Y un ejemplo físico para entender muy claramente lo que es un fenómeno emergente, ¿ya? Y cómo de lo cuantitativo se puede pasar a lo cualitativo, lo del agua, ¿no? Si tengo agua líquida de 10 a 20 grados, meto calor, subo la temperatura, de 10 a 20 grados tengo agua más caliente, de 20 a 40 más caliente, 40 a 80 más caliente, 80 a 160, ya no tengo agua líquida, tengo gas, vapor de agua. Pues eso es la sociedad humana, un sistema, estamos interconectados, no es que somos, y cuando se habla de sistema, tener como fundamento el homo economicus, el individualismo, es una contradicción, un absurdo diríamos, adaptativo, van cambiando las reglas. Los que saben algo de teoría del crecimiento, las funciones de producción agregadas, eso no tiene sentido. Las reglas van cambiando, ¿no? Y complejo. El todo es diferente a la suma de las partes. El resultado total es diferente a las intenciones individuales. Cambios cuantitativos producen cambios cualitativos. En teoría del desarrollo, un trabajador con una maquinaria es diferente a todos los trabajadores con una máquina. Ya tiene un sistema diferente, tiene formas, sinergias diferentes. Y eso implica otra cosa, su desarrollo no es una etapa previa al desarrollo, es una realidad diferente. Y eso tiene otros corolarios, perdón. Por ejemplo, que no es que podemos importar las instituciones del primer mundo, eso es para otra realidad, ¿no? Algunas veces yo pongo este ejemplo, ¿no? El ciclismo de montaña y el ciclismo de pista, ambos son ciclismo. Entonces, es una locura utilizar para el ciclismo de montaña el ciclismo de pista. Pues los países desarrollados están en ciclismo de pista y queremos utilizar su bicicleta para el ciclismo de montaña, donde estamos todavía los países subdesarrollados o mal desarrollados. Son dos realidades diferentes. Y la sociedad humana es un sistema adaptativo complejo, como les he dicho. La característica única, que es lo que nos diferencia como sociedad de lo que les decía la colmena, la comunidad de hormigas, los sistemas biológicos, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es la característica única de ese SAC, de ese sistema adaptativo complejo llamado sociedad humana? Es que tenemos la facultad de autorregularnos conscientemente. Podemos salir de nuestro individualismo para pensar en el todo. No tenemos que estar como en la naturaleza, error, corrección, y a ver si algún rato llegamos al nivel óptimo, sino que podemos reflexionar en conjunto y buscar ese óptimo social directamente. Gracias a que sus miembros tienen la capacidad de pensar colectivamente y pueden controlar el sistema, ¿ya? Y buscar su óptima organización. Por eso, algo que casi nunca se habla, ¿no? En economía, la gobernabilidad es fundamental, la calidad de la gobernanza, por ejemplo, para el desarrollo. Sapiens, el Homo sapiens, nos olvidamos algunas veces que somos sencillos Homo sapiens, lejos de ser individualista, como el Homo economicus, es el ser más cooperador de la historia. Es profundamente gregario, gregario significa social. Se guía por las normas de la comunidad, no por normas individuales, por maximizaciones, el egoísmo y tonterías. Y enfrenta la vida de forma heurística, con reglas, fruto de la costumbre. Es decir, resolviendo problemas en base de simples reglas que son esencialmente fruto de la costumbre, de su costumbre. Con ese espíritu cooperador y heurístico, no con supuestas maximizaciones de beneficios y tal. Sapiens logró sobrevivir a especies homínidas más fuertes e incluso más inteligentes que él, como el Homo neandertal. El Homo neandertal es más fuerte que Sapiens y tiene un cerebro más grande. En principio era más inteligente que Sapiens, pero Sapiens fue el que triunfó, el que ve, la única especie homínida que sobrevive hasta nuestros días. Nosotros somos Homo sapiens. Y eso fue gracias pues a ese espíritu cooperador, sobre todo desde la revolución del lenguaje, cuando se pudo comunicar, transmitir ideas abstractas y pudo actuar colectivamente, y heurístico, ¿ya? No se trata entonces del Homo economicus, sino sencillamente del Homo sapiens,
que obtiene información del entorno para alcanzar objetivos permanentemente modificados por la misma información que recibe, así como por la constante interacción con otros seres humanos. Todo dentro de un marco de principios y valores relativamente inmutables, fruto de esa cultura que comparte con los demás. Queridos jóvenes, al final del día, lo principal son los valores. Sistema de mercado sin valores será un desastre. Cualquier sistema sin valores será un desastre. Hemos visto mucho de ideología disfrazada de ciencia. Pero lo que verdaderamente ha sacado adelante las sociedades hoy desarrolladas son sus valores. El valor de la palabra, el valor de la autosuficiencia, que no es egoísmo, es asumir responsabilidades. La confianza mutua. En América Latina, firmen 100.000 papeles y a todos modos les van a quedar mal, les van a estafar. Yo recuerdo cuando vine acá a Bélgica, fue una peluquería, y sabían que era extranjero, y resulta que no aceptaban tarjeta de crédito, solo efectivo, no tenía efectivo. Les dije, le doy mi carta, ya vengo, mi tarjeta de identificación. Pero el tipo se quedó extrañado, digo, ¿qué está loco esto? No, no se preocupe, vaya nomás y regresa. Entonces, esa confianza mutua, eso es lo que saca adelante a las sociedades. Si ustedes quieren, contrariamente al individualismo y competencia, peor, en sociedades tan injustas como la latinoamericana, la clave del progreso es la información compartida, la cultura y los valores. ¿Qué es esta información compartida? ¿No? Porque también necesitamos actuar en conjunto. Es el ejemplo del ciclista. Si viene un ciclista de un lado y el otro del otro. La bicicleta es mucho más grande, tal vez el otro es un niño. ¿Ya? Un valor cultural es dejarlo pasar. Pero necesito saber, tener la información de que cada uno tiene que hacerse a la derecha, no sé que esté en Inglaterra, ¿no? Para que pueda pasar el uno y el otro. Entonces, esa información compartida, esa cultura y esos valores, lo que verdaderamente interesa. Y para alcanzar ese bienestar humano, que es el fin mismo de la economía. Bueno, muchísimas gracias a todos y estoy listo para sus preguntas.